Yo soy chicano, así que no hablo el español, sino hablo pocho. Pero les aseguro, hablo un pocho perfecto. ¿No? Yo nací pues en el puerto de Los Ángeles y me crié en el barrio chicano del este de Los Ángeles. Y me eduqué en las escuelas públicas ahí en California, desde el kinder hasta el doctorado. Y cada año me enseñaron que los latinos nunca tuvimos nada que ver con la historia de California ni la historia de Estados Unidos. Otros pueblos fundaron esa nación. Otras gentes formaron esa sociedad. Pero nosotros, los latinos, no teníamos nada que ver. Cuando estudiaba el doctorado en el Centro Médico de la Universidad de California en San Francisco, me tocó presenciar una ponencia magisterial sobre la historia de la medicina por el rector fundador, John Bertrand Saunders. Comenzó con los egipcios, luego en línea directa los griegos, los romanos, Renacimiento, Harvey, Pasteur, Fleming, todo culminando en nuestro plantel del Centro Médico. Grandes aplausos. Yo me sentí mal. Así que levanté la mano. Estimado rector, una pregunta, por favor. Sí, joven. Era joven en aquel entonces. Esa historia maravillosa de la historia de la medicina ocurrió todo en el viejo mundo, en el hemisferio oriental. ¿Qué nos puede informar usted sobre la historia de la medicina aquí en las Américas, en el hemisferio occidental? Caray, qué pregunta. De repente, como si le diera una bofetada, se puso su cara de ¡guau! De veras, y por vez primera lo vi sin poder hablar. Balbuceaba. Por fin, recobró su equilibrio y me contestó en su acento tan británico. Yo no tengo la menor idea. Supongo que habrán hecho algo, pero no ha de ser de mucha importancia porque nadie ha escrito su historia. Próxima pregunta. Para él, problema resuelto. Para mí, el problema se agudizó otra vez. De hecho, yo sentí personalmente rechazado. Otra vez, yo, mi familia, mi gente chicana, no pertenecíamos a la narrativa histórica. Y lo interesante es que yo soy americano de octava generación de origen mexicano. Mi familia ha residido ahí, al otro lado, por más de 300 años antes de que ni aún existiera los Estados Unidos. Sin embargo, en las escuelas siempre nos enseñaron, los latinos no son parte de este país, no son extranjeros. Bueno, necesito el clicker. Bueno, como casi todos de mi generación del movimiento chicano, sintiendo rechazado por la historia de California, entonces nosotros rechazamos la historia de California y nos hundimos en la historia de México. Pero qué maravilla, las grandezas de las civilizaciones mesoamericanas, el encuentro de dos mundos, 300 años de colonia, la independencia, la revolución, la nación moderna. Pero a mí me fascinó la historia mexicana. Pero como mi familia ha residido al otro lado de la frontera por 300 años, tampoco formábamos parte de esa historia. Y así era el dilema chicano. No figuramos ni en la historia de California, ni en la historia de México. Simplemente no tuvimos historia, no tuvimos pasado. Existíamos como bestias, pero sin historia. Hace 30 años publiqué mi primer libro académico de demografía. Soy demógrafo, epidemiólogo. Y hace 30 años proyectamos que para el año 2030 el 45% de la población de California iba a ser de origen latino. 45%. Yo soy buen metodólogo. Dimos con cada censo decennial y de hecho hoy los latinos somos 41% de la población de California.
Llegaremos al 45 pronto. Y ustedes habrán oído, los latinos son el futuro de California, ¿sí? Pero un futuro recarga sobre los cimientos de su historia pasada. Entonces, ¿qué diablos futuro tenemos los latinos si no tenemos historia? Quise saber más de por qué no hay historia de latinos. Entonces saqué varios libros de historia de California, los leí y todos me daban la misma imagen, más o menos. La imagen es así. En un tiempo remoto llegaron españoles de la península ibérica a California. Y decididamente no eran mexicanos, españoles. Construyeron sus famosas misiones y sus descendientes se durmieron, no hicieron nada después. California pasa al poder de Estados Unidos, se descubre el oro, llegan miles de angloparlantes buscando el oro, los latinos son desposeídos de sus terrenos, entran en un declive social y desaparecen de la vida cotidiana de California. Desposesión, declive, desaparición. Esa es la narrativa histórica en las historias en inglés de los latinos en California. Bueno, yo soy demógrafo y la idea de desaparecerse totalmente no tenía ningún sentido demográfico. Así no van las poblaciones. De hecho, somos 15 millones de latinos en California. Una población tan grande no surge de la nada. De repente, de noche a día, aparecemos 15 millones. No. Pero no había nada en la historia, entonces yo decidí construir un modelo demográfico de los latinos, la presencia de los hispanoparlantes, digamos, desde 1769 hasta la actualidad. Así que necesitas saber pautas demográficas. ¿Cuántos han nacido? ¿Cuántos se casaron? ¿Cuántos hijos tuvieron? ¿Cuántos se murieron? Pero al pasar California al poder de Estados Unidos, casi no hubo actas de nacimiento ni de defunción. Necesito yo datos. Yo buscaba datos y entonces encontré lo que iba a ser la joya de mis investigaciones históricas latinas. ¿Qué era? La prensa en español, publicado en California a partir de 1851. Y estos periódicos en español publicaban anuncios de nacimientos, anuncios de casamientos, anuncios de defunciones. Pero además, leía en sus páginas la vida cotidiana latina después de pasar al poder de Estados Unidos, pero la vida escrita por los latinos mismos, no por otras gentes, sino por los latinos. Y sus páginas me ofrecieron otra narrativa histórica de los latinos en California. De hecho, es una narrativa de expansión. Hubo una explosión demográfica, de empoderamiento y de estar encarados al mundo cambiante. De hecho, la nueva narrativa que saqué de esos periódicos me informaron de los esfuerzos heroicos que hicieron los latinos para sacar a la luz el moderno estado de California estadounidense. Voy a resumir muy brevemente. En 1810, pues Hidalgo declara la independencia de México, ¿no? Y también, casi en el mismo aliento, decreta la igualdad de las razas en voto y ciudadanía y la abolición de la esclavitud. Pues California era parte de México, así que esos eran los principios constitucionales que regían como ley del país. Abolición de esclavitud, igualdad de razas. Cuando California pasa al poder de Estados Unidos, de hecho hubo delegados hispanoparlantes que iban a la Convención Constitucional y lucharon para mantener los derechos que habían gozado como ciudadanos de México. Libertad, igualdad, democracia. Y ayudaron a escribir la Constitución del Estado de California. O también escribieron una copia en inglés, pero California entró a Estados Unidos como un estado bilingüe.
Y me han dicho toda mi vida, no, el español es un idioma extranjero prohibido, en Cali somos nada más, se habla el inglés solamente. No, el español es parte de la historia de California. Además, la nueva constitución honró la previa abolición mexicana de esclavitud, la continuó y también otorgaba derechos, ciudadanía y el voto a los latinos mestizos y otras gentes no blancas. De hecho, la entrada de California como un estado libre a los Estados Unidos desequilibró el antiguo balance entre los estados esclavistas y los estados libres del compromiso de Missouri de 1820 y luego lleva directamente a la Guerra Civil Norteamericana. ¡Wow! Primera lección de historia. Los hispanoparlantes que llegaron no eran peninsulares españoles, eran mexicanos, venían de México. ¡Wow! Y eran muy influentes en mantener la libertad, igualdad y democracia en el estado de California estadounidense. Segunda lección. Al estallar la Guerra Civil Norteamericana, los latinos, por haber sido mexicanos, por haber gozado ciertos derechos como parte de México, apoyaban a Lincoln y los Estados Unidos contra los esclavistas que luchaban por mantener la esclavitud, supremacía blanca y gobierno por las élites de plantaciones. Pero desde el primer encuentro entre el ejército de Lincoln y el ejército de los esclavistas, ¡qué horror! Ganaron los esclavistas. Y en California, en sus periódicos, los latinos leían de derrota tras derrota tras derrota para el ejército de Abraham Lincoln. La así llamada República Esclavista expandió, tomó posesión de Nuevo México, tomó posesión de Arizona, próxima parada, el puerto de Los Ángeles, donde yo nací. Y entonces leía en las páginas de los periódicos la ansiedad de los latinos. ¿Qué de nosotros? Si ganan los esclavistas, si nos controlan, ¿qué de nosotros? ¿Seríamos esclavos? ¿Y nuestros hijos van a crecer esclavos? Híjole, las cosas pues ya están pero malísimo. Y entonces se empeoraron, porque Napoleón III manda su ejército a México a derrocar al presidente Juárez, a destruir la República Mexicana y hacer pedazos la Constitución e imponer un monarca que entonces podría hacer una alianza con los esclavistas. Uy, si las cosas andan de mal en peor. Ansiosamente los latinos en California leyeron las noticias, los preliminares de Soledad, la proclama de Orizaba, la marcha de las tropas francesas hacia la Ciudad de México. ¡Wow! Y si toma México, llega Maximiliano, se hace alianza, ya queda terminada la guerra civil, ganaron los esclavistas. Pero antes de llegar a México, las huestes francesas tienen que pasar por la ciudad llamada Puebla. Las noticias tardaron 3 semanas en viajar desde México hasta Acapulco en vapor a San Francisco. Y 3 semanas después de la batalla de Puebla, los latinos en California leyeron: ¡Viva México! ¡Viva la independencia! Los franceses no llegaron a México y no pudieron colocar a Maximiliano para hacer una alianza mientras los esclavistas tuvieran éxito militar. La victoria del 5 de mayo le dio a Lincoln un año más para encontrar un general que pudiera ganar una batalla contra los esclavistas. Y la noticia electrificó a los latinos. Hubo inmediatamente festejos espontáneos celebrando la inesperada victoria del 5 de mayo. Y después del júbilo, los latinos se organizaron en juntas patrióticas mexicanas en 129 localidades en California, Oregón y Nevada. Las juntas se reunieron cada mes, escucharon discursos patrióticos donde enarbolaron las glorias del 5 de mayo y también se animaron a contribuir dinero para mandárselo a Juárez para la compra de municiones de guerra, y eran las primeras remesas
fecha desde la Guerra Civil. Y cada 5 de mayo, cada año, los latinos del lejano oriente desfilaron por las calles de las ciudades y pueblos de California, Nevada y Oregón, anunciando con música, pabellones y retratos de Juárez y Lincoln su posición en las políticas de la Guerra Civil, que se oponían a la esclavitud, apoyaban la libertad, se oponían a la supremacía blanca, apoyaban igualdad de razas, se oponían al gobierno por élites, apoyaban la democracia. Cuando Lincoln tuvo que postular su reelección, todavía en medio de plena guerra, los latinos apoyaban e hicieron campaña electoral. Y fíjense en las banderas que animan el voto, la mexicana y la de Estados Unidos. Voté por Lincoln. Y luego, cuando se terminaba la presidencia de Juárez, los latinos en California pidieron el voto en el exterior para apoyar a Juárez. Así vemos que de hecho el comienzo de los festejos del 5 de mayo surgió de la experiencia latina de la Guerra Civil norteamericana. Y la costumbre de festejar el 5 de mayo cada año ha perdurado en Los Ángeles por 155 años, cada año. Pero la historia que les acabo de contar se ha perdido o fue borrada en el transcurso de siglo y medio. Conozco descendientes de las familias que la organizaron por vez primera hace 150 años y la historia en sus familias ya se les fue. Yo no iba en búsqueda de la historia del 5 de mayo. Soy un pobre demógrafo, epidemiólogo. Nada más buscaba datos, nacimientos, casamientos, defunciones. Y en las páginas de los periódicos, pues leí la historia del 5 de mayo. Entonces, decidí, porque se me acercaba el sesquicentenario de la Batalla de Puebla, escribir un libro, que es este, que salió a tiempo para los festejos de los 150 aniversario del 5 de mayo. El 5 de mayo, An American Tradition. Y 5 años después, yo puedo declarar con toda certeza que de hecho, en el 5 de mayo, la batalla de Puebla, ocurrido el 5 de mayo, surgieron 3 grandes pueblos del continente norteamericano. Primero, surgió el pueblo mexicano, que desde este momento para adelante ya tenía sentido de pertenecer todos a una sola nación. Segundo, pues el pueblo norteamericano, que no se quedó permanentemente dividido entre 2 naciones, sino uno solo. Y el tercer pueblo, el gran pueblo de los 57 millones de latinos de Estados Unidos, residentes al otro lado de la frontera, pero conscientes, muy conscientes de sus raíces mexicanas y latinoamericanas. Pues pocos saben de ese enlace de esos 3 grandes pueblos con la batalla de Puebla el 5 de mayo y la ciudad de Puebla. Pero ahora sabemos, hora 0, 5 de mayo, punto 0, Puebla. Resultado, los 3 grandes pueblos del continente norteamericano, el mexicano, el norteamericano y los latinos de Estados Unidos. Sepan cuántos, pues, desde ahora en adelante, del grito que une a los 3 pueblos. ¿Listos para el grito que une a todos aquí? ¡Que viva el 5 de mayo! ¡Que viva! ¡Que viva Puebla! Muchísimas gracias.